Muy bien, 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana y estamos en comunicación con Néstor Espósito, periodista de Judiciales, que todas las mañanas en Info Siberia nos cuenta qué pasa en el mundillo de las togas. Y bueno, por supuesto, ayer hubo una novedad importante que tuvo que ver con las condenas a los policías que mataron a Lucas González, ¿no? Un caso, la verdad, emblemático de lo que son fuerzas de seguridad llevando adelante violencia institucional. Y bueno, para desarrollar y contarnos un poco entonces cuál fue el desenlace de este juicio, estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Te saludamos Juan Martín y Lucía desde Radio Caput. Hola Juan Martín, hola Lucía, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, buenos días es una forma de decir en Capital, ¿no? Es una forma de decir, sí. Encima, y además de todo, el clima no ayuda. Supongo que no lo decías por eso, pero el clima además no ayuda. No, también lo decía por eso, sí, la verdad que estoy llegando a un lugar al que tengo que ir, es imposible andar por la calle, soy un infierno, pero bueno, nada. Ajá. Ayer, me parece, Juan Martín, que ayer pasó algo que en algún momento debería ser marcado como un hito en la historia de la democracia después de la recuperación en 1983. Digo básicamente porque ayer se condenó a un efectivo de fuerzas de seguridad por fuera de una causa por delitos de lesa humanidad, por el delito de torturas. Ajá. Y además se entendió en contexto que la tortura no es solamente aplicarle picana a una persona por razones políticas, sino que también tiene que ver con esta cuestión de entender que se tortura también psicológicamente y que la tortura también es una herramienta para la discriminación. Digo, puesto en combo, ayer hubo una condena por homicidio agravado, por odio racial, entre otras cuestiones. Ese odio racial estuvo en sintonía con la expresión a estos negros de mierda, hay que matarlos a todos. Eso fue considerado tortura y todo eso en conjunto llevó a que el tribunal, que tampoco es el tribunal de Che Guevara y de Camilo Cienfuegos, ayer dijera que las familias de Lucas González y de los sobrevivientes fueron víctimas de violencia institucional, lo cual es realmente muy fuerte y muy llamativo, porque están reconociendo concretamente que lo que hubo es una situación de una institución violentando los derechos de gente, de civiles indefensos. Y esto tiene mucho de relación con lo que ocurría en la dictadura. Claro, además se trata de la institución que se supone que tiene que proteger a los derechos de los ciudadanos. Tal cual, pero en este caso en particular sería muy fácil decir, bueno, es la policía de la reta, entonces lo hace porque tienen una matriz represiva, bla, bla, bla. No, mira, esto le puede pasar en la policía de la ciudad, puede pasar en la policía federal, en la policía de la provincia de Buenos Aires, en la policía de cualquier distrito de la Argentina. Esos son transversales, las fuerzas de seguridad tienen esa transversalidad que lo que termina es generando ese tipo de situaciones a las que hemos llamado y casi naturalizado como gatillo fácil. Claro, ahí a mí me parece interesante, tal vez, Néstor, yendo un poco más allá de lo que fue la sentencia concreta, ¿no? Porque es cierto lo que vos planteás, ¿no? Las instituciones policiales son instituciones que están enquistadas en el Estado y que van pasando los distintos gobiernos y las estructuras se mantienen, ¿no? Ahora lo que sí uno puede analizar, me parece fuertemente, es qué es lo que ocurre una vez que pasaron estos hechos. Es decir, qué hacen los gobernantes civiles después de que ocurrió un hecho. Y ahí sí me parece que vale la pena
pensar, imaginar cómo actúa o qué plantea, por poner un ejemplo, Patricia Bullrich cuando hay un caso de investigación en el cual puede existir violencia institucional, ¿no? Porque uno muchas veces lo que se ha encontrado es no un ánimo de investigar a fondo, intentar que las instituciones investiguen a fondo, sino a veces de encubrir y a veces incluso de salir a apoyar. Digo, me acuerdo de Patricia Bullrich felicitando a Chocobar. No, y este es el ejemplo más claro de cuál es la voluntad de lo que se hace ante una situación así, es Santiago Maldonado. Santiago Maldonado no se ahogó porque tenía calor y se fue a cruzar un río gélido en agosto sin saber nadar porque tenía ganas de tirarse un rato a hacer un poco de deporte. Santiago Maldonado estaba perseguido por una fuerza de seguridad que estaba metida detrás de él sin tener ninguna razón para hacerlo. Y en esa circunstancia, en ese contexto, lo que debió haber habido es una investigación seria que determinara qué responsabilidades tenían en esa muerte de Santiago Maldonado, sea cual fuera la circunstancia en que se produjo. La ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Bueno, ella no hizo absolutamente nada en pos de eso, sino que dijo, bueno, se ahogó, no fue un problema, no fueron las fuerzas de seguridad, no hubo desaparición, aquí no ha pasado nada. Y así estamos desde hace más de 5 años. Obviamente hay una decisión política y una complicidad judicial. Néstor, volviendo a la sentencia de ayer, hablabas hace un rato entonces de la tortura y la tortura psicológica. ¿Nos podés contar, porque me gustaría profundizar esta idea que planteabas hace unos minutos, que tiene que ver con que tortura no es solamente aplicarle picana a una persona perseguida política en una mesa de tortura, sino que acá se trató de hechos diferentes? ¿Nos podés contar un poco cuáles fueron esos hechos que resultaron probados por el Poder Judicial ayer y que terminaron siendo señalados como casos de tortura? Mira, cuando se produjo el disparo que causa la muerte finalmente de Lucas González, los 3 jóvenes que estaban con él, uno de ellos sale corriendo, los otros 2 son detenidos, esposados y puestos boca abajo en el piso. No había ninguna razón para que ello ocurriera, y de hecho estuvieron 1 día y medio detenidos, con lo cual también se produjo la condena por privación ilegal de la libertad. Pero además, cuando estaban en esas circunstancias, sufrían la intimidación de 2 chicos asustados al que le acababan de matar a un amigo, que habían visto toda la escena, que estaban arriba del auto cuando se produjo la escena, que estaban esposados con policías que les decían: a ustedes hay que matarlos a todos, ¿dónde tienen la droga? Ustedes son unos negros de mierda. Ese maltrato, ese trato humillante por parte de los efectivos de la policía de la ciudad, específicamente de uno de apellido Baidón, según determinó el tribunal, fue considerado tortura. El maltrato hacia gente, a una población civil indefensa, fue considerado tortura, aunque no le hubieran pasado picana por los genitales. Néstor, entendemos también que fue considerada, se consideró como víctimas no solamente a estos jóvenes, sino también a sus familiares, ¿no? Es lo que contábamos recién. Lucas González, sobre quien la medida ya no tiene efecto porque lamentablemente está muerto, los 3 sobrevivientes y las 4 familias, los padres de los 4 chicos, fueron considerados por el tribunal víctimas de violencia institucional. Es decir, no fueron 3 loquitos que, sacados, acaso pasados de marca, cometieron una locura como un hecho aislado. Cuando se habla de violencia institucional, y lo dice un tribunal de justicia, concretamente lo que está diciendo es que hay una institución en el marco de la cual se produjo el episodio de violencia y cuyos integrantes intentaron ocultarlo. Por eso se habla del encubrimiento. Claro. Entonces, hay un cóctel que muestra que aquí hubo un episodio mucho más grave de lo que uno podía suponer e imaginar, que es una institución, que en este caso es la policía de la ciudad, pero que podría haber sido otra, que estuvo detrás de un episodio de violencia, y esa institución responde al Estado. Entonces,
hay una responsabilidad del Estado que es gigantesca ante esto que acaba de pasar. Y Néstor, ahí hablando justo, ¿no?, de la violencia que sufrió la familia, también sufrió una violencia, me imagino, mediática muy importante, ¿no? Porque tuvo que leer y escuchar que se trataba de hechos de inseguridad, ¿no?, de delincuentes, de tiroteos entre la policía y delincuentes por parte de los medios de comunicación que toman por ciertas las versiones de la policía. Y eso es algo que ya hizo daño y que no hay vuelta atrás. No, que además nadie chequea nada, y en ese caso en particular no hay vuelta atrás por una razón muy simple, y que es que ¿cuántos Lucas González habrá en estos momentos muertos por disparos policiales o presos en causas en las que fueron considerados delincuentes en circunstancias similares a las de Lucas González? En el caso de Lucas estuvo la fortuna de que uno de los chicos pudo escaparse y avisar a sus padres de lo que había ocurrido y relatar lo que había ocurrido, porque además otros de los chicos, de los familiares de los chicos tenían conocidos en medios de comunicación y pudieron comunicarse y decirle: che, mirá que la versión que están tirando no es así, pasó esto, esto y esto. Si no hubiera ocurrido eso, si se hubiera mantenido ese sigilo de un policía diciendo acá nadie filma nada, esa secretitud, término que acabo de inventar, respecto de todo lo que había ocurrido, probablemente hoy no estaríamos hablando de Lucas González, y si alguno estuviera hablando de él, estaría hablando como un delincuente abatido, tal la terminología con que arrancó toda esta historia. Y te llevo para otro lado, para otra causa, también teniendo como hilo conductor quizás la actuación de los periodistas, ¿no?, la información periodística. Sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa que la habían abierto porque supuestamente habían recibido dosis de la Sputnik V, alterando, bueno, el plan de vacunación, y esto, la denuncia está basada en información periodística, ¿no? Acá también vemos cómo esa información termina teniendo una incidencia muy importante en el día a día. Sí, pero ahí hay un plus de payaseada, porque el presidente, la vicepresidenta, los ministros, los funcionarios de alto rango del Estado estaban contemplados dentro del plan de vacunación. Entonces es como acusar a un periodista de haber escrito un artículo periodístico, y claro, sí es su función. Estaba contemplado dentro del esquema de vacunación que se vacunaran el presidente, el vice, el ministro de Salud, el personal médico, las personas vulnerables. Había un orden de prioridades, y en ese orden de prioridades estaba incluida la vicepresidenta. Entonces cuando dicen, no, mira, se vacunó pero no podía hacerlo, no, sí podía hacerlo. Estaba contemplado en la normativa. Bien. Entonces no hay delito. Una causa absurda por donde se la mire. Es una causa que llegó a la Justicia Federal de La Plata, proveniente de la jueza María Eugenia Capuchetti. María Eugenia Capuchetti tiene la causa por lo que se conoce como el vacunatorio VIP. Fue ella la que denunció, la que extrajo testimonio, vamos a ser rigurosos con la terminología, para que le investigaran a Cristina Kirchner en La Plata. Claro, claro. Y además no es la única, de hecho es una que se suma más a las causas contra Cristina que el Poder Judicial desestimó. Sí, esta es bastante más reciente, porque esta es una causa creada durante la pandemia, es decir, cuando ya había terminado el gobierno de Mauricio Macri. Todas las causas anteriores nacieron o crecieron y se multiplicaron durante el anterior gobierno. Esta es una causa con actualidad, por llamarlo de alguna manera. Bien, y que obviamente no vamos a ver en todas las tapas y en todos los noticieros como vimos el vacunatorio VIP, ¿no? Este sobreseimiento. Claramente no. Claramente no. Néstor Espósito, bueno, te agradecemos mucho por haber conversado con Radio Caput, y ahí escuchamos que tenés sonido de ambiente, de estar al aire libre, así que como diría mi abuela, te deseamos que te garúe finito. Les mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Bueno, recordamos entonces, volviendo a chao Néstor, abrazo grande. Recordamos entonces, volviendo a la